Si quieres cambiar el mundo, cambia la metáfora. Esta es una de las frases estrellas de Joseph Campbell, pero ¿a qué se refería con esto? En este segundo capítulo quiero compartir contigo un mito gastronómico que seguro te hace reflexionar sobre tu relación con la productividad y con los bloqueos creativos. Pero antes de entrar en materia, quiero compartir contigo algo más. Fogata es un podcast que va a ser un poco diferente al anterior, ¿no? que tuve, que era Bocados. Como ya descubrirás, está muy ligado este podcast a la idea de los ciclos, de la transformación. En este sentido, habrá algunos detalles del podcast que se irán transformando de manera periódica y que servirán para contarte microhistorias que te pueden ayudar en tu proceso creativo. La primera transformación ya ha sucedido con la llegada del otoño y es que Fogata pasa a llamarse Semilla, gracias a un proceso de lo más inspirador. Se trata de la serotinia. La serotinia es un proceso que hace germinar ciertas semillas mediante un desencadenante. A menudo ese desencadenante es el fuego. Y esto es justo lo que ha sucedido en nuestra fogata. El fuego del verano está llegando a su fin y el otoño nos trae esa idea de hacer que fijemos la atención en las semillas, las que hemos plantado, las que han dado sus frutos y las que ahora podemos cosechar. Y así te doy la bienvenida a Semilla, tu podcast de mitología gastronómica, en el que vamos a observar la mitología como un modelo mental con el que acceder a nuestra sabiduría narrativa. Yo soy Pepa Cartini, gastrónoma especializada en storytelling, trabajo como copywriter y también como mentora en creatividad. Y estoy aquí para invitarte a cultivar tu propia historia. ¿A quién no le ha invadido alguna vez el pensamiento de debería estar siendo más productiva o no estoy produciendo lo suficiente, voy demasiado lento, tengo que luchar contra la procrastinación, contra las distracciones, contra el cansancio? Así se desencadenan sensaciones de inquietud, de culpa, de estrés que funcionan como una llamada a los bloqueos creativos. ¿Cómo salir del bucle? ¿Cómo cambiar el mundo en el que nos vemos sumergidas de repente? Este capítulo empezaba ya con un spoiler de la mano de Joseph Campbell y su frase: si quieres cambiar el mundo, cambia la metáfora. Pero antes de nada, sigamos sentando las bases de la mitología gastronómica creativa. ¿Qué vamos a entender como una metáfora en este universo? Bueno, pues una metáfora la vamos a entender como una manera de interpretar la realidad que no es literal y que nos ayuda a compartir, también a comprender, una experiencia. Es una manera más expresiva y gráfica de transmitir mensajes que a veces incluso se hallan ocultos desde una perspectiva más objetivista. Hablamos de metáforas, por ejemplo, cuando decimos la nueva carta del restaurante me ha robado el corazón o la sumiller es la luz que ilumina la sala. Si te fijas, con estas frases hablamos de percepciones, de experiencias. Puede que a ti la sumiller te parezca luminosa, pero a mí no. O puede que a mí la carta del restaurante me haya robado el corazón y a ti no. Por eso la metáfora habla del sentido figurado. Es el lenguaje de la experiencia, del mito, del símbolo. Extrae los atributos de la naturaleza de un producto, una situación, una idea, y los usa para hablar de otro. Es el lenguaje también de los relatos, de la creatividad, del branding, de la publicidad y también de la gastronomía. La gastronomía habita en gran parte en ese mundo de la metáfora, ¿no? Hablamos muchas veces de bizcochos que nos trasladan a la infancia, vinos que tienen notas de melocotón, revistas con las que viajamos a países lejanos a través de sus recetas, escuelas de cocina en las que nos convertimos en las capitanas de nuestros propios proyectos. La gastronomía está hecha de emociones, de relatos, de sueños, habita en gran parte en el mundo de lo imaginal y lo narrativo. Pero volvamos a Campbell y su propuesta de cambiar la metáfora si queremos cambiar el mundo. Por si acaso aclaro que con el mundo Campbell no se refiere en sentido literal a nuestro planeta, ¿no? Sino que utiliza el sentido figurado para hablarnos de cualquier situación o contexto. Nos dice que si queremos cambiar algo, pues cambiemos la metáfora que lo sostiene. Y es que la metáfora que se impone es la que define lo que es verdad y lo que no en un contexto cultural. Resalta, digamos, una parte de la experiencia dejando otra a la sombra. Pero, ¿cómo se hace esto de cambiar la metáfora? Si queremos embarcarnos en la aventura de cambiar la metáfora, nos tocará primero percibir cuál es la metáfora actual.
Y para esto llega el momento de agudizar nuestro sentido mitológico y así acceder a nuestra sabiduría narrativa. Y para esto hoy te propongo una técnica de lo más sencilla, que trata simplemente de hacerte una pregunta ante una situación, ante un producto, ante un alimento, una marca, ante ese mundo que quieres cambiar, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué historia estoy viviendo? Somos seres narrativos, nos narramos nuestra propia vida y los acontecimientos que nos rodean de manera constante. Volviendo un poco a la historia que te comentaba al principio, vamos a recordar un poco esos pensamientos, esas sensaciones que nos invaden muchas veces en nuestro camino creativo. Pues debería de estar siendo más productiva, no estoy produciendo lo suficiente, voy demasiado lento, tengo que luchar contra la procrastinación, las distracciones, el cansancio, la falta de tiempo. En cuanto a esta historia, estamos ante un relato lineal en el que luchamos contra algo para alcanzar una meta futura. Es una historia arquetípica. La podemos encontrar en cualquier relato de guerra, de héroes y demás seres que combaten. Hay muchas marcas alimentarias y gastronómicas que utilizan también esta metáfora o este relato, ¿no? Es una historia, la verdad, que es muy útil como metáfora para diferentes contextos y situaciones, pero no tanto cuando hablamos de productividad y de creatividad. ¿Y por qué? Y aquí va la clave. Porque la naturaleza de la productividad y de la creatividad no es lineal. La naturaleza de la productividad y de la creatividad es cíclica. Por eso, la historia de un combate no nos sirve como metáfora. No podemos luchar para ganar creatividad y productividad. Por eso, si queremos cambiar el contexto que crea esa metáfora, ¿no? Si queremos cambiar esas sensaciones que nos genera esta manera de hablar de la creatividad y de la productividad, pues tendremos que buscar una historia que utilice lo cíclico como metáfora y ver hacia dónde nos lleva. En mitología gastronómica, el mito por excelencia que nos habla del ciclo es el mito de Perséfone, que muy resumidamente podría ser algo así. Estaba Perséfone tan tranquila, recogiendo flores en un prado, cuando la tierra se abrió de forma súbita e hizo su aparición Hades, el dios del inframundo. Hades raptó a Perséfone sacándola de forma abrupta de su actividad y se la llevó a las profundidades de la tierra. La madre de Perséfone, Deméter, diosa de los cereales y las cosechas, se puso tan triste por la pérdida de su hija que dejó de ocuparse de su tarea e hizo que la tierra se secara. Los demás dioses, angustiados por la pérdida de las cosechas y temerosos de que los humanos desaparecieran y dejaran de rendirles culto, llegaron a un acuerdo. Perséfone pasaría medio año con su esposo Hades como reina del inframundo, sería entonces cuando llegase el otoño y el invierno, y la otra mitad del año la pasaría con su madre, como diosa de la primavera, volviendo así la vida y la fertilidad a este mundo. Esta vinculación cíclica de Perséfone con el inframundo se produjo cuando ésta comió unas semillas de granada justo antes de volver a encontrarse con su madre. Y es que quien come en el inframundo queda por siempre ligado a él. Pero ¿a qué quedó vinculada Perséfone exactamente? ¿Al inframundo? ¿A volver siempre con su madre? La clave nos la va a dar la simbología de la granada. Su simbología nos daría no para un capítulo, sino para un podcast completo. Pero me gustaría dejarte al menos 2 ideas básicas para que puedas meditar sobre ellas. Vamos a empezar primero por su forma, la forma que tiene la granada, ¿no? Por fuera, la granada parece hablarnos de la unidad, con esa forma redonda que tiene, ¿no? Pero dentro nos habla de lo múltiple, con sus infinitas semillas. Es lo uno y lo múltiple a la vez. Puede, en ese sentido, ayudarnos a superar el pensamiento dualista. Vamos a reflexionar ahora sobre la temporada en la que aparece la granada. La granada llega en otoño. El otoño, al igual que la primavera, es un momento en el que la luz y la oscuridad se igualan. Es un momento de transición desde el calor hacia el frío. Nos habla de lo liminal, como si fuera una mediadora entre opuestos, ¿no? Entre el calor del verano y el frío del invierno. En este caso, como su aparición coincide con la del otoño, pues nos hablaría de ese momento liminal que va de la luz a la oscuridad. Nos habla de la inevitable oscuridad asociada a la luz.
Y todas estas ideas se relacionan también con lo cíclico. Si te fijas, están todas contenidas en el mito de Perséfone. Un mito que viene a decirnos que cuando pretendemos ser productivas eternamente, olvidamos una parte imprescindible del proceso, que es justamente la que vive Perséfone como reina del inframundo, en soledad, en calma, como esa semilla que brota en la oscuridad para alzarse después hacia la superficie y dar sus frutos cuando llega el momento. Sin ser la reina del inframundo, Perséfone no podría ser la diosa de la primavera. Hoy vivimos en una cultura que solo venera esa faceta de Perséfone como diosa de la fertilidad. Quizás, ahí lo dejo, haya llegado el momento de honrar también su aspecto como reina del inframundo. Y así es como cambiamos la metáfora, aceptando y honrando los momentos del inframundo, donde germinan las ideas, donde se desarrolla esa energía que necesita la semilla para luego emerger en la superficie y darnos sus frutos. Esta sí se me torna una metáfora más adecuada, una metáfora que cumple su función de ayudarnos a comprender y vivir una experiencia, en este caso pues la de crear, ¿no? Y la de producir. Así que antes de despedirnos por esta semana, vamos a recolectar las ideas esenciales de este capítulo. Te las resumo de nuevo en 10 puntos. La primera, el primer punto. Esa sensación, ¿no? De avanzar demasiado lento, de no estar haciendo lo suficiente, de tener que luchar contra la procrastinación, las distracciones, la falta de tiempo, de motivación, de energía, es algo común entre las personas creativas. 2. Esta sensación responde a una manera concreta de interpretar la realidad, responde a una metáfora. Vamos con el tercer punto. Esta metáfora nos habla de que hay una meta que alcanzar, que sería la creatividad y la productividad, y que debemos de luchar contra todo lo que nos impida ser creativas y productivas. Podemos imaginar este escenario como un camino recto, lineal, en cuyo final pues se halla ese premio que sería pues la productividad y la creatividad máxima, ¿no? Vamos con el punto número 4. Una metáfora que genera más problemas de los que soluciona y que funciona como una llamada a los bloqueos creativos, pues no es una metáfora que nos ayude mucho, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, vamos con el punto número 5. Joseph Campbell decía que si queremos cambiar el mundo, debemos cambiar la metáfora. Y en este capítulo te compartía una de las técnicas que utilizo en mis sesiones de mentoría para creativos y creadores gastronómicos y que es una técnica que nos ayuda a agudizar nuestro sentido mitológico. Es muy sencilla. Vamos con el punto número 6. Esta técnica trata de tomar conciencia de la historia que estamos viviendo pues, ante una situación, ante una comida, ante un producto, ante una marca. Puedes utilizarlo para lo que quieras. Trata de percibir la metáfora haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué historia estoy viviendo? Vamos con el punto número 7. Una vez que hayamos detectado la metáfora actual, analizando la historia que hay presente, crearemos una metáfora ligada a la naturaleza que nosotros detectamos que tiene dicha situación. Vamos con el ejemplo que estábamos explorando. La metáfora de la lucha, ¿no? Contra esos enemigos como la falta de tiempo, las distracciones, en fin, para alcanzar la creatividad y la productividad es una metáfora lineal, pero la creatividad y la productividad son cíclicas. Busquemos entonces una metáfora que nos hable de lo cíclico. Punto número 9. La metáfora que hemos escogido es la que se halla dentro del mito de Perséfone, que queda ligada a bajar al inframundo con su esposo Hades durante el otoño y el invierno, y volver a la tierra como reina de la primavera, estando junto a su madre durante la primavera y el verano. Punto número 10 y último. Lo que liga a esto es a Perséfone es el hecho de haber comido unas semillitas de granada en el inframundo. Y la granada nos da la clave de esta historia. La granada, en última instancia, nos habla del carácter cíclico de la realidad, de su naturaleza mediadora entre opuestos. Nos habla de superar un poco ese pensamiento dualista, ¿no? Que decíamos. La granada es una, pero contiene lo múltiple. Lo observamos en su forma redonda, decíamos, ¿no? Que por fuera parece una, pero oye, en su interior se esconde lo múltiple. Espero que hayas disfrutado de este segundo capítulo de Semilla y que hayan brotado en ti algunas ideas o sensaciones que te sirvan de alimento para tu creatividad. Si quieres comentar este capítulo, te espero en mis redes sociales, me encontrarás siempre como Pepa Cartini y estaré encantada de leerte. Un gran abrazo.